Bueno, la clase pasada veníamos hablando de las variables que iban a intervenir en este balance térmico que tenía quién, que tenía un trabajador con su medio ambiente inmediato, con su medio ambiente de trabajo, ¿sí? Y decíamos ahí mismo, más de una vez lo dijimos, que bueno, nos quedaba para el próximo presencial el tema de la evaluación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente hablar de la evaluación. Todo el juego de diapositivas de ahora va a estar basado en la legislación argentina, así que vamos a ir recurriendo seguidamente a ella. Bien. Siempre se debe evaluar el estrés térmico mediante el estudio e interpretación del intercambio de calor entre el trabajador y el medio ambiente circundante. Recuerden que hay preguntas que las hago al principio de todo y se van contestando sobre el desarrollo de la clase. O sea, no, a veces está la respuesta inmediatamente a continuación de esto y a veces, bueno, no, hay que terminar de leer todo como para decir, bueno, armo un poquito la respuesta para esto, ¿sí? Bueno, y la otra pregunta es, ¿se puede utilizar algún método simplificado? Sobre eso vamos a jugar durante todo el desarrollo de este juego de diapositivas que llamamos S1D. Bien. Los ambientes térmicos requieren un estudio, un conocimiento y un tratamiento adecuado. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la salud laboral. Ahora, esto no es exclusivo de la salud laboral. Yo voy a tratar en algunos momentos de compararlo con lo que sería, por ejemplo, una actividad deportiva. ¿Está bien? Entonces, una cosa es que nosotros estemos hablando de cómo evaluar ese estrés térmico y esa tensión térmica desde el punto de vista laboral, y distinto sería si lo estamos evaluando, va distinto. A lo mejor usamos los mismos instrumentos y los mismos métodos de evaluación, pero distinto sería, por ejemplo, los valores o lo que permitimos o no permitimos en eso, ¿sí? Ya se estarán dando cuenta que no es lo mismo un trabajador que un corredor de maratón, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? Se permiten otro tipo de cosas que en el trabajo no se permiten, ¿sí? Bueno, ahora, y también decíamos, ya venimos diciendo desde el principio de la materia, ¿no es cierto?, que esos efectos sobre la salud que provocan en el individuo, provocan una modificación de su rendimiento, una disminución de su rendimiento, ¿sí? No es el objetivo principal, es un objetivo secundario en todo caso. ¿Está? Bueno, los mecanismos de estrés por calor se conocen. No es que no se conozcan, ya se conocen. Lo que se sigue haciendo es, se sigue estudiando cómo prevenirlo, cómo evaluarlo. Eso se sigue evaluando, se sigue estudiando continuamente, ¿sí? Ahora, los mecanismos prácticamente ya se conocen. ¿Está? ¿Y eso qué incluye? Ese conocerlo, ¿qué incluye? Bueno, la advertencia de algunos signos de estrés. Recuerden lo que hablábamos nosotros de tensión y estrés, ¿se acuerdan cómo lo diferenciábamos? O carga y estrés. Bueno, entonces, esos signos de estrés más o menos los podemos detectar. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve con programas de aclimatación y de rehidratación. Cuando aparece una referencia así en celeste es porque hay una nota en el blog. Así que el A114 es una nota que hay en el blog que puede complementar un poco la información que encontramos acá. ¿Sí? Bueno, ahora, no obstante esto acá, ¿qué acabamos de decir? Acabamos de decir, volví para atrás, que los mecanismos de estrés se conocen bien. Ahora, los mecanismos se conocen bien, pero ¿qué pasa? Se siguen produciendo problemas. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Nuestra práctica. Nuestra práctica laboral hay que revisarla. ¿Por qué? Y porque si conocemos el problema y se siguen produciendo, es porque falta aceitar un poco este tema de la práctica, ¿sí? Y entonces deberíamos prepararnos para qué? Bueno, para mejorar continuamente el conocimiento, manejo e interpretación de las diferentes normativas. No solamente la normativa nuestra, no solamente la normativa argentina, sino
normativa internacional. ¿Y por qué? Porque ya vamos a ver que el anexo 2 nos deriva a normativa internacional. No siempre ocurre esto, pero en este caso sí nos deriva a normativa internacional. En concreto nos deriva a distintos tipos de normas ISO, que son internacionales. Entonces, por eso estoy diciendo, debemos conocer entonces las normativas que están vigentes. ¿Se acuerdan que en la clase o en la unidad 0 hablábamos de eso, ¿no es cierto? Hablábamos que hay normativa que tiene carácter internacional y que algunos países adhieren o sugieren utilizarlas. Bueno. Y lo otro es reflexionar sobre los complejos sistemas de termorregulación humana y su relación con el medio ambiente de trabajo. O sea, también tenemos, no somos personal de salud, ¿está bien? Pero tenemos que conocer por lo menos cómo funciona ese sistema termorregulador humano y qué relación tiene con el medio ambiente, porque en función de eso podemos hacer nuestra actuación profesional, ¿sí? Y acá viene en el último párrafo una parte más importante. Analizar, calcular o mejor simular distintas situaciones y observar cómo se modifican las variables. A 115 hay un artículo por ahí para ampliar un poquito. ¿Qué quiere decir esto acá? Que yo voy a simular las situaciones. A ver, lo voy a traducir al castellano. Si hay un trabajador en distintas condiciones me refiero medioambientales, de ese medio ambiente de trabajo, ¿sí? Y supongamos que empieza a trabajar y yo ya tengo más o menos claro cómo van a evolucionar las variables, por ejemplo, la temperatura, el calor del sol, cómo va a evolucionar. Yo podría simular esas condiciones. Y entonces, ¿qué quiere decir que estamos simulando? Que nos estamos anticipando a lo que va a ocurrir. ¿Y qué quiere decir esto, que nos estamos anticipando a lo que va a ocurrir? Bueno, a ver, este trabajador después de 2 horas o después de 3 horas va a estar subiendo su temperatura interna. O el nivel de transpiración que va a tener después de las 3 horas va a ser o 3 horas y media, va a ser importante. Ahí, entonces uno ya va haciendo, ¿y esto qué quiere decir? Esto no es ni más ni menos que hacer la prevención que tanto estamos buscando. Para eso, ¿qué hicimos? Simulamos esas situaciones a las que va a estar expuesto. Al simularlas, nos estamos anticipando a lo que va a ocurrir. Esto no es una cosa rara, esto ocurre también, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de seguridad vial. De seguridad vial, a veces los alumnos dicen, ¿para qué cuernos estudiamos física? A veces esto, cinemática, que dinámica, que esto y que lo otro. Bueno, pero justamente lo que se está haciendo ahí es lo mismo. O sea, se está calculando, por ejemplo, la distancia de frenado propiamente dicha, no la distancia de percepción y de reacción que es previa a la distancia de frenado y se debe sumar. De hecho, si yo tenía acá a mano una multa de Capital Federal, ¿sí? No me la hicieron a mí, pero no importa, me viene el fenómeno. Una multa, ahí hasta lo dice ahí, en una multa de tránsito dice eso, dice la distancia que uno recorre por percepción y reacción, también no lo dice con esos términos, ¿no es cierto? Y la distancia de frenado propiamente dicha. De hecho, si les interesa el tema, en el blog de física mío tienen ahí varios ejercicios resueltos en video como para que lo puedan mirar. ¿Y a qué voy con todo esto? Que ahí pasa lo mismo. O sea, estamos calculando cuál es la distancia de frenado. ¿Para qué? Para anticiparnos y para decirle, mira, flaco, si vos venís a 110 kilómetros por hora, la calzada está seca y los neumáticos son más o menos nuevos, vas a necesitar tantos metros para detenerte. No sé, 80 metros, 100 metros. De eso estamos hablando. Habrá que hacer el cálculo en función de los datos. ¿Está? Por supuesto que hay una parte que depende de la mecánica del vehículo. No es lo mismo un auto, qué sé yo, no sé, un Tesla, un Volvo, con su sistema de frenado, que es uno de los que usamos nosotros, que son más tradicionales, o más de plaza, ¿está? Bueno, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué hacemos ese cálculo previo? Hacemos ese cálculo para saber lo que puede pasar. Después la realidad puede ser un poquito distinta a eso que estimamos nosotros. Pero la idea es justamente esta, es hacer
prevención. ¿Está? Estoy yendo un poco despacio, no sé si quieren que acelere un poquito como otras veces o mantengo el ritmo. Así va bien, profe. Ritmo perfecto. Bueno, entonces el calor excesivo causa malestar, ¿eh? Por lo tanto, hay que tomar precauciones a tiempo. ¿Por qué? Porque ese malestar después se puede convertir en un problema de salud. Problema de salud que puede llegar a ser grave. ¿Sí? Ahora, si uno fuera a la base del problema, uno diría, bueno, la manera más eficiente para evaluar si un ambiente es demasiado caloroso y por ende riesgoso es tomar mediciones fisiológicas en el trabajador durante el desarrollo de su actividad. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. ¿Es practicable esto? Y no es tan practicable. Y ya lo venimos diciendo desde la primera clase venimos diciendo esto acá, ¿cierto? Que hay mediciones que se toman en el medio ambiente y mediciones que se toman en el trabajador. Lo ideal es que sea algo personalizado de cada persona, de cada trabajador. Pero esto pierde objetividad. ¿Cuándo pierde objetividad? ¿Y cómo hago para tomar esas mediciones mientras está trabajando? No. ¿Cómo hago para tomarle la tensión mientras está trabajando? ¿Cómo hago para tomarle la temperatura mientras está trabajando? ¿Sí? O sea, ya vemos que esto con la práctica no encaja demasiado. ¿Está bien? Y si lo hacemos, va a ser como se ve en la foto. El trabajador dejó su tarea y le están haciendo un control, pero ya dejó su tarea. O sea que ya estamos, no sé si la palabra es contaminado, pero a ver, no es la situación por la que estaba pasando. ¿Está bien? Es otra situación. Es una situación de reposo ahora. Aunque está tratando de recuperarlo, el físico está tratando de recuperarse, pero está en una situación de reposo. ¿Está? Bueno, así que entonces tenemos claro esto acá, tenemos claro que la manera real sería tomar las medidas o mediciones fisiológicas en cada trabajador. Encima sería personalizado, pero esto acá se torna impracticable. Entonces, ¿qué cosas se tornan impracticable? Bueno, ¿cuáles podrían ser esas mediciones? Bueno, ritmo cardíaco, temperatura de la piel, temperatura interna, sudoración. ¿Cómo hacemos? En el medio del trabajo decimos, a ver, te voy a volver a pesar, tengo que pesarte desnudo para ver cuánto perdiste de líquido y cuánto orinaste. O sea que la cosa es complicada. Entonces, ya vemos que esto acá nos resulta un tanto impracticable, visto de esta manera. Visto de esta manera. Entonces, como son difíciles de concretar, y esto ya algo dije ahora recién, ¿no? Porque se miden luego desarrollada la actividad o durante un descanso, porque existe una tensa predisposición a las mediciones. O sea, si yo sé que me van a tomar la atención, vieron que se denomina el miedo al guardapolvo blanco del médico, entonces la tensión sube, porque estoy en la sala de espera o porque sé que me van a tomar la presión, ¿está bien? Y entonces, por incomodidad o por pudor, estas cosas resultan un tanto impracticables. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo seguimos? Estamos diciendo que ¿qué sería lo mejor? Y estamos diciendo que sería algo impracticable. Y bueno, ¿y cómo sigue la historia? Sigue de esta manera. Entonces, se favorece, se alienta la búsqueda de métodos más sencillos y suficientemente prácticos. Métodos más sencillos y suficientemente prácticos. ¿Para qué? Para no incomodar al trabajador y para que los valores sean lo más cercanos posibles a la realidad. ¿Está? Bueno, para eso siempre existió interés en determinar un valor único. Un valor único, o sea, un valor. Vieron que uno determina un valor. O sea, desde el punto de vista de la física, si no hay medición, no se puede comparar o no se puede mejorar. Y para que haya una medición, tiene que haber una definición sin interpretaciones, o sea, una definición exacta. ¿Sí? Bueno. Entonces, siempre existió interés en determinar un valor único. Ese valor único tendría que incorporar, contemplar la combinación de parámetros ambientales, del nivel de actividad y de la vestimenta. Voy de nuevo. Entonces,
Siempre existió interés en decir, tengo un numerito que me refleja, ese numerito me refleja tanto la influencia de los parámetros ambientales, del nivel de actividad y de la vestimenta. ¿Para qué? Para expresar el nivel de carga térmica aceptable. Y ese nivel de carga térmica aceptable ya lo tenemos, gracias a la ciencia, ya lo tenemos relacionado con la respuesta fisiológica. Si no, no tiene sentido esto acá. O sea, ese nivel de carga ya lo tenemos relacionado con las respuestas fisiológicas del cuerpo humano. ¿Ok? Bueno, y cuando hablamos de parámetros ambientales, ¿de qué hablamos? Hablamos de la temperatura del aire, de la humedad ambiente, de la velocidad del aire y del calor radiante. De calor radiante vamos a hablar bastante en una unidad que va a ser la unidad 5, o van a ser la unidad 5 y 6. Ahí vamos a hablar un poco más de calor radiante, pero por calor radiante puede ser el calor que llega del sol. Ese sería un calor radiante. ¿Está bien? También podría ser de alguien que trabaja en una siderúrgica y tenga al lado metales incandescentes o lo que sea. ¿Sí? Bien. Del nivel de actividad. Esto lo venimos hablando de la clase pasada. ¿Qué decíamos del nivel? Bueno, el gasto energético debido al trabajo, ese nivel de actividad es una actividad moderada, es una actividad fuerte la que está realizando, porque en función de eso va a ser el metabolismo que genere, o va a ser esa carga metabólica que genere. Esto lo venimos hablando. ¿Sí? Y también de la vestimenta. ¿Qué tipo de vestimenta tiene? Dentro de un rato vamos a ver esto de la vestimenta que que se acepta para el índice TGVH, que es el que ustedes conocen, y algunas correcciones de ello. Pero bueno, cuando veamos el otro índice, el índice que tiene que ver con la sudoración, o sea, el que tiene que ver con ese IST, vamos a ver que en la nueva versión del 2005, de la ISO, a partir del 2005, se incorporó la parte del aislamiento dinámico de la ropa. ¿Sí? Esto nos va a sonar ahora un poco medio extraño. No voy a abundar tanto de esto acá porque vamos a hablar la clase que viene bastante más de esto cuando hablemos de frío. ¿Está? Así que entonces lo vamos a mencionar dentro de un rato, pero bueno, no vamos a ahondar tanto porque va a quedar para la clase que viene, cuando hablemos de frío, el tema de la ropa. Si bien vamos a hacer algunas menciones al tema de ropa ahora, vamos a estudiarlo más en profundidad el tema de ropa en el tema de frío. Bueno, nada. ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que digo? A ver si con el dedito me dicen que sí o que no. ¿Sí? Sí, profe, es claro. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, evaluar con un único valor o índice es el principio de los métodos semi-cuantitativos. ¿Se acuerdan que en no me acuerdo ahora si en la clase pasada o en la primera clase, hablamos de esto, métodos cuantitativos, semi-cuantitativos, ¿se acuerdan de esto? O cualitativos, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? Bueno, entonces, evaluar con un único valor es el principio de esos métodos semi-cuantitativos. Un índice de estrés térmico es un único número que pretende integrar los 6 parámetros básicos de los que venimos hablando recién y vamos a volver a detallar ahora. ¿Está? Entonces, voy de nuevo. Un índice de estrés térmico pretende, vamos a ver que no lo va a lograr siempre, ni tampoco muchas veces se aproxima, pero no alcanza a abarcar esos 6 parámetros básicos, un único índice. Un único índice, esos 6 parámetros básicos. ¿Sí? ¿Y para qué es útil esto acá? Es útil en 2 instancias. En una primera instancia es útil para diseñar puestos de trabajo, donde ahí hacemos una verdadera tarea de prevención. El profesional de higiene y seguridad tiene que ser convocado en los inicios, cuando se va a diseñar una nave industrial y donde se van a ubicar los distintos equipos o máquinas, ¿sí? Ahí
Incluso debería también opinar, si está capacitado, en cuanto a la aislación del mismo edificio, aislación térmica, aislación sonora, lo que sea. ¿Está? Entonces, en esa primera instancia, en la medida que le den participación al profesional de higiene, es para realizar una tarea de prevención. Y en una segunda instancia, es establecer los límites de seguridad para el desarrollo de las actividades. Sería la instancia esta de cuidar. Ya no estamos previniendo porque ya está en el baile, pero bueno, entonces, a ver cómo lo dejamos bailar, o sea, cómo hacemos para cuidarlo en esa instancia. ¿Está? Bien. Bueno, hay numerosas investigaciones para determinar un índice definitivo, pero no existe acuerdo sobre cuál es mejor. Numerosas investigaciones. Aparece por ahí alguno de estos gurús de la higiene laboral y te dice, bueno, estamos haciendo una prueba y hemos desarrollado este índice y lo hemos probado con un grupo de 1.500 no sé, empleados en 30 industrias distintas, bla, bla. ¿Está bien? Bueno, entonces, hay muchas investigaciones, pero también hay muchos índices. Y si hay muchos índices, ¿qué es lo que pasa? Y nos queda la duda. Entonces, si hay muchos índices, entonces, ¿cuál es el que sirve? ¿Está? Por eso la práctica e incluso las leyes sugieren utilizar una combinación de más de un índice, 2 por lo menos. ¿Para qué? Para completar una evaluación. Y esto es recontra importante porque ustedes, en función de esto acá, se desarrolla el resto de la clase. Tenemos que entender esto acá. Debemos entender de dónde sale esto. Sale de acá. Como hay muchos índices, algunos serán mucho más populares que otros. No estamos discutiendo, ya lo vamos a ver, no estamos discutiendo eso. ¿Está? Algunos serán mucho más prácticos que otros. Está bien, no estamos discutiendo eso. Pero estamos discutiendo que hay tantos índices que en algunos casos las mismas normativas sugieren utilizar más de un índice. O sea, sugieren utilizar por lo menos 2. Y te dice cuáles son esos 2. La ley argentina me dice cuáles son esos 2. Ya vamos a llegar, pero me dice este y este. En realidad me lo dice de otra manera. Me dice este y podría ser este otro. Me lo dice de esa manera. Usa el infinitivo. ¿Está? Bueno. En la práctica, entonces, ¿qué suele ocurrir? En primera instancia se utiliza uno de gran simplicidad y practicidad, aunque no tan preciso, y luego, en la medida que haga falta, se incorporan otros más complejos y eficientes. ¿Sí? Con esto que acabo de decir, estoy adelantándome a preguntas que pueden ocurrir a veces con los alumnos. ¿Y para qué me explica todo esto acá? Si yo estoy viendo que cuando van a la planta donde trabajo yo, ponen un aparatito, hacen una medición y se toman el pique. Bueno, justamente estamos diciendo lo que hay que hacer. ¿Qué hacen los demás? Bueno, es responsabilidad de cada uno. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que tal vez faltaría un poco de análisis. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora como datos, en el 88 había como 32 índices, hoy debe haber más de 70, 80, ¿está bien? Y a veces hay índices que se utilizan en una sola en una industria en particular, qué sé yo, en la industria, no sé, digo cualquier cosa, en la industria del papel, por decir algo, o en la industria aeronáutica, qué sé yo, no sé. Estos índices son más adecuados para tal industria, ¿está bien? O sea, ¿qué índices hay como para ser dulce? ¿Está? El tema es cuál vamos a usar. Y esto es lo que comenté recién, o sea, tanta cantidad de índices lo que hace es poner en duda la eficacia absoluta de los mismos. O sea, si hay tantos, entonces, ¿en qué quedamos? Y da lo mismo usar uno que el otro. Bueno, últimamente diferentes ISO publicadas y recogidas como cuerpo de doctrina intentaron ordenar todo este lío a cada índice y dijeron, bueno, vamos a hablar de estrés térmico por calor por un lado, vamos a hablar de estrés térmico por frío por el otro y vamos a hablar de condiciones de confort por el otro. Entonces lo fue más o menos ordenando.
en el apuntecito que tienen ustedes de gráficos o de figuras, ahí están, se ve acá arriba una copia de algunas tablitas donde ordena un poquito esos índices. Ahí, acá en azul siempre están las referencias, dice ver M14, tabla 2, entonces ahí tienen un poquito esa referencia. Bueno, otra cosa importante, la mayoría de los índices de estrés por calor, ya sean directos o indirectos, ¿se acuerdan que los clasificamos esto? Ya sean directos o indirectos, y estoy hablando de estrés por calor, no olvidarnos de eso. No estoy hablando de estrés por frío, que eso será, si Dios quiere, en la clase que viene. La mayoría de los índices de estrés por calor consideran que el principal factor de estrés para el organismo está relacionado con la sudoración. Obviamente que estará relacionado con la sudoración y su correspondiente evaporación. Las dos juegan, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Una tiene que ver con la parte biológica, la sudoración, y la evaporación tiene que ver con la parte física. O sea, ¿por qué? Porque si no hay evaporación, no estoy extrayendo calor del cuerpo. ¿Está? Bueno, entonces, la mayoría, nos quedamos con esto, la mayoría de los índices de estrés por calor consideran que la sudoración es el principal factor de estrés. Por lo tanto, si decimos esto, va a hacer falta un mecanismo que estime esa capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de sudoración de una persona y más todavía, y la capacidad de evaporación de esa sudoración bajo ciertas condiciones, tanto del medio ambiente como de la vestimenta. La sudoración va a tener que ver también con todas estas cosas, con el medio ambiente, con la vestimenta y con el tipo de tarea que está haciendo. ¿Está? Bueno. También anticipé lo que dice ahí en los últimos párrafos. Los índices deberían considerar los 6 parámetros básicos, pero casi ninguno lo logra. Es difícil esto acá. Es decir, tengo un índice que tiene los 6 parámetros. Casi ninguno lo logra. Cuando hagamos un balance térmico nos vamos a aproximar mucho a esto acá, a tener en cuenta todas esas variables.